Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso mandala, podríamos utilizarlo de tapete, podríamos utilizarlo también como posaplatos, podríamos utilizarlo como un pequeño mantelito o carpeta, para lo que ustedes quieran. Es muy hermoso. Para ello yo estuve utilizando un hilado de algodón de grosor medio. En esta ocasión yo estuve utilizando 9 colores diferentes para el centro y 2 colores. O sea, 9, 10, 11 colores vamos a estar necesitando si quieren hacer algo parecido a esto. Si no, podemos estar utilizando 9 colores y luego utilizar alguno de los que ya utilizamos en el centro de este mandala o carpetita para hacer el borde y el centro. También vamos a estar necesitando un ganchillo de 3.5 milímetros, tijeras, aguja lanera y de estos ganchitos marcapuntos vamos a necesitar 9 ganchitos. Y voy a volver a utilizar hilado de algodón de grosor medio, que acá también se llama 8/6. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar realizando 22 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 y 22 puntos cadena. Una vez que hemos hecho las 22 cadenas, lo que vamos a hacer es tomar la primera con la última con un punto deslizado. Entonces vamos a formar un arito donde vamos a tejer los puntos, ¿sí? No se quiere unir. Bien, vamos a pasar y y en ese mismo espacio vamos a volver a poner el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo, y ese punto bajo lo vamos a marcar. Y vamos a contar en cada uno de los puntos que hicimos, ¿sí? Los puntos cadena, vamos a estar realizando un punto bajo. Entonces vamos a finalizar con 22 puntos bajos, ¿sí? Si puedo me voy llevando esa colita de hilo, si no la escondo luego cuando finalizamos con aguja lanera. Así que vamos contando que sean 22 puntos bajos que vamos a tejer a lo largo de las 22 puntos cadena que hemos hecho en este anillito. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Y el punto número 22. Bien, vamos a sacar el ganchito y vamos a posicionarnos en ese mismo espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es levantar 2 cadenas. A ver si enganché todos los hilitos. Sí, 2 cadenas y vamos a ponernos en ese mismo punto y vamos a hacer una vareta más y una cadena. En el siguiente punto vamos a hacer ahora otra cosa. Hacemos una vareta y la tejemos a la mitad. Hacemos en ese mismo punto otra vareta, no la terminamos, luego tomamos lazada y cerramos los 2 puntos juntos y hacemos una cadena de separación. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 22 puntos que tenemos tejidos con puntos bajos. ¿Sí? Una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, luego las cierro juntas y hago una cadena de separación. Una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar y luego las cerramos juntas y una cadena de separación. Y así
a lo largo de todos los puntitos. Cuando finalizamos la vuelta, hacemos este último puntito que nos falta. Hacemos una cadena de separación y vamos a posicionarnos aquí donde está el punto cadena, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora levantamos una cadena de altura y vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a estar tejiendo un punto bajo aquí y un punto bajo aquí en este huequito donde se hace el huequito del punto. Aquí donde está la cadena y aquí donde hay un huequito del punto. Aquí donde está la cadena de separación y aquí en el huequito donde está el punto, ¿sí? Así que hacemos 2 puntos bajos por cada grupo. Un punto bajo aquí y aquí enseguida se nota que hay un agujerito. Bueno, en ese agujerito que queda, ese huequito, ahí vamos a tejer un punto bajo. Un punto bajo donde estaba la cadena de separación y un punto bajo en ese huequito, ¿sí? Y así lo vamos a hacer a lo largo de todos los puntos. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todo, de esta carpetita, de todo este mandala, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Estos son los puntos que vamos a hacer en cada una de estas rueditas que estamos haciendo. Podríamos llamarlas rueditas, ¿no? Bien. Lo pueden tejer con el material que ustedes quieran, ¿sí? Siempre que vayan adaptando el ganchillo al hilado que tienen en casa, ¿sí? Y así todos los puntos. Una vez que hemos tejido todos los puntos, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, cortamos el hilo, hacemos un punto deslizado nuevamente y vamos a hacer nuditos, ¿sí? Bien, así es como vamos a hacer todas las vueltas, ¿sí? Ahora vamos a esconder esta colita de hilo y continuamos con el siguiente paso. Vamos a hacer 22 puntos cadena para adelantar, ¿sí? Del color que vamos a elegir para continuar con el segundo arito. Una vez que hemos tejido las 22 cadenetas, vamos a poner la cadeneta así y vamos a pasar, ¿sí? De acá, donde está la colita esta de hilo del comienzo, para acá. Esta es la forma en que tenemos que pasar las cadenitas. ¿Para qué? Para que nos quede... quedó el ganchillo mal. Bien. Para que nos quede bien, ¿sí? Vamos a hacer el punto deslizado y el punto bajo. Y si quieren enseguida ese puntito lo vamos a tomar con un marcador. Bien. Y vamos a contar 22 puntos bajos que tenemos que hacer en la primera vuelta. Pero ahora lo que tenemos que hacer es incluir este punto, ¿sí? Esto queda así, enganchadito, ¿sí? Porque vamos a hacer como una especie de cadena. Vamos a hacer como 9 eslabones. Porque vamos a ir uniendo estos aritos y vamos a tejer lo mismo que tejimos hoy, 22 puntos bajos en esta primera vuelta. ¿Sí? Bueno, yo voy a continuar tejiendo esto y les muestro cómo va quedando. Una vez que llegamos al punto bajo donde tenemos el marcador, vamos a sacar el ganchito y en ese primer punto volvemos a hacer un punto deslizado como hicimos hoy en el comienzo, ¿sí? Y así quedaría la primera vuelta. ¿Vieron? Que queda puesto un arito sobre el otro para el lado de allá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así, todas las uniones van a ser así como esta. Bien. Levanto 2 cadenas de altura, ¿sí? Y hacemos lo mismo en este mismo punto.
en este primer punto sí vamos a hacer la vareta completa, pero ya en el segundo recuerden que cambiábamos y hacemos una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, tomamos lazada y también hacemos una cadenita de separación. Volvemos a hacer una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar y luego la cerramos juntas y una cadena de separación. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos estos aritos o eslabones, podríamos decir. Bien. Muy bien. Yo voy a continuar tejiendo y les muestro cómo queda esta vuelta completa. Nuevamente nos hemos encontrado con el último grupito de 2 varetas que cierran juntas, ¿sí? Y una cadena de separación. Muy bien. Y ahora nos volvemos a poner aquí donde está la cadena de separación y hacemos un punto raso. Levanto una cadena y hago, ¿sí?, un punto bajo, otro punto bajo en la cadena, un punto bajo en el huequito este que queda, otro punto bajo, un punto bajo en este huequito, otro punto bajo, y aquí en este huequito, ¿vieron que se ve? Muy bien, un punto bajo, y esto lo hacemos toda la vuelta. Una vez que finalizamos, volvemos a hacer ese punto deslizado, cortamos el hilo y hacemos nudito. Y escondemos el hilo por detrás. ¿Sí? Y así quedarían los 2 primeros eslabones. Volvemos a hacer con el próximo color 22 puntos cadena. Una vez que hemos tejido los 22 puntos cadena, lo que vamos a hacer es, recuerden, del lado donde tenemos la colita de hilo, o sea, donde hemos comenzado a realizar estas cadenetas, bueno, vamos a girarla y vamos a pasarla desde atrás, ¿sí?, para adelante, ¿sí? Porque esta es la forma en que quedan así, una superpuesta sobre la otra, ¿sí? Bien. Cuando muchos de ustedes necesitan saber cómo es que se vuelve a pasar la cadena, pueden retroceder el video tantas veces como sea necesario para hasta que logren darse cuenta cómo va la cadena. Bien, vamos a hacer un punto deslizado. Siempre también tratemos de que la cadena no esté doblada, ¿sí?, no esté enroscada. Y vamos a hacer un punto deslizado. Bien. Y ahora nos vamos a posicionar en ese mismo punto y vamos a hacer un punto bajo. Recuerden, ¿sí? Pueden tomar un ganchito y pueden hacer 22 puntos bajos en cada uno de los puntos cadena, ¿sí? Y van llevando esa colita de hilo para atrás. Y en el primer punto vamos a poner un ganchito. Si este es el que tengo, precisamente no es el mejor porque no se distingue bien. El color es muy parecido al que estoy tejiendo, pero no importa. Bueno, y en estos vamos a hacer 22 puntos cadena, 22 puntos bajos en cada uno de los puntos cadena que hemos hecho, ¿sí? Y van contando hasta que sean 22 puntos bajos como lo hicimos en esta vuelta, ¿sí? Se van uniendo cada vez más eslabones y van quedando así. Vamos tejiendo así. Queda enganchado uno dentro del otro, ¿sí? Bien. He finalizado la vuelta y otra vez volvemos a hacer un punto deslizado, volvemos a levantar en ese mismo lugar 2 cadenas de altura, tomamos lazada, hacemos una vareta y una cadena de separación, ¿sí? Ahora en el siguiente punto hacemos una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, la cerramos juntas y una cadena de separación. Otra vez, una vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar, la cierro juntas, una cadena de separación, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 22 puntos bajos que tenemos en la vuelta anterior, ¿sí? Bien.
Aquí ya completé toda la vuelta, me faltaría hacer un puntito. Cierro y finalizamos la vuelta. Y vamos a cerrar, recuerden que es donde está la cadena de separación con un punto deslizado. Y ahí vamos a comenzar enseguida a levantar una cadena de altura y tejemos un punto bajo en ese mismo espacio y en el huequito otro, un punto bajo y en el huequito este que queda otro punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta y a lo largo de todos estos eslabones que estamos haciendo, ¿sí? Bien. Muy bien. Cuando finalizamos la vuelta, volvemos a hacer un punto deslizado, cortamos el hilo, ¿sí? Y trabamos con un nudito y escondemos este hilito adentro. Bien, y aquí quedarían los 3 eslabones tejidos. Miren cómo están quedando de lindos, ¿sí? Bueno, así es como van a ir quedando todos los eslabones. Bueno, ¿cuántos tenemos que tejer así como les mostré este y este? Bueno, tenemos que tejer hasta que lleguemos a 8 eslabones, porque el número 9 va a cambiar la forma como se cruza el eslabón, ¿sí? Porque va a ser el eslabón final que tiene que unir, en realidad serían 3 que tenemos que unir, el eslabón nuevo y 2 más. Así que voy a seguir tejiendo eso y cuando llegue a tejer los 8 eslabones, continuamos. Y así quedan los 8 eslabones unidos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tendrían que ser 9. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es unir el violeta con el verde. ¿Por qué? Porque tenemos que formar un círculo, ¿sí? Les voy a mostrar, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un círculo, ¿sí? Que se unan todos los eslabones o los círculos que hemos hecho. Entonces, vamos a tomar el color con el cual nosotros vamos a hacer esa unión y vamos a ponerlo hacia arriba. Entonces, vamos a tomar otra vez esta colita de hilo y vamos a pasar de aquí para allá. Este eslabón va a quedar un poquito más apretadito porque vamos a tomar 2 piezas, ¿sí? Que esté derechito y ahora este mismo lo vamos a pasar para abajo. Por dentro, ¿sí? Ahora por dentro del violeta. De arriba para abajo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es unirlo con un punto enano. Vamos a acomodar los hilos porque esto sí queda a veces medio complicado por el tema de que tenemos poco espacio, pero sí se puede tejer. Entonces volvemos a ajustar ese hilo y vamos a tomar el primer puntito, este de la cadena, el punto cadena, y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos que tejer puntos bajos, ¿sí? Va a quedar la cadena así, ¿sí? Cruzada. Bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vieron que estábamos tejiendo, tejíamos para allá nosotros. Ahora vamos a girar la labor y vamos a tejer para el lado contrario. ¿Por qué? Porque así nos va a seguir quedando de frente. Si nosotros lo tejemos como lo veníamos tejiendo, nos va a quedar el patrón al revés. Hacemos un punto, ¿sí? Porque como hemos unido dos eslabones, en realidad serían 3 que estamos uniendo, tenemos que buscarle la forma para que queden todos los eslabones mirando para el frente, ¿sí? Y así vamos tejiendo estos 22 puntos, ¿sí? De puntos bajos, los vamos a ir contando y vamos a ir tejiendo, ¿sí? Obvio. Vamos a hacerlo con nuestro tiempo porque tenemos que tejer punto por punto y quizá no sea tan cómodo tejerlo. No quiere tejerse este punto. No sea tan cómodo tejerlo porque no tenemos mucho espacio, ¿sí? Pero se puede.
¿sí? Vamos tejiendo y vamos contando que sean 22 puntos bajos, ¿sí? Vamos girando, girando, girando hasta que tejemos todo. Cuando terminamos esa primera vuelta nos va a quedar así, ¿sí? Así nos va a quedar. Lo que tenemos que hacer ahora es, cuando finalizamos los 22 puntos bajos, vamos a volver a hacer un punto enano. En ese primer puntito. Y vamos a comenzar a realizar lo que veníamos haciendo, ¿sí? En ese mismo punto, ¿recuerdan? El primer punto era una, no, en este no es acá. En este mismo punto vamos a realizar una vareta. Tenemos que hacer una cadena de separación y ahora, obvio, tenemos que hacer una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar. Cerramos juntas y una cadena de separación. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 22 puntos que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, igualito como veníamos haciendo en los otros eslabones que hicimos. Círculos. Bien, aritos, como los querramos llamar. ¿Sí? Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y así tenemos que hacer hasta que completemos los 22. Terminada la segunda vuelta, vamos a comenzar ahora a realizar la tercera vuelta, ¿sí? En esa tercera vuelta lo que vamos a hacer es los puntos bajos como hicimos en las vueltas anteriores, ¿sí? Toda una vuelta de puntos bajos, ¿sí? Hacemos una cadena de altura y hacemos un punto bajo, ¿sí? Uno en la cadena de separación y otro en el huequito ese que queda en el puntito, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Recuerden que pueden poner pausa, ir tejiendo y pueden retroceder el video y mirarlo las veces que sean necesarias hasta que también si hay alguna parte que les resulta más complicada, lo ven las veces que sea necesario hasta que logran comprender por dónde se pasan los hilos, ¿sí? Bueno, voy a continuar tejiendo y seguimos. Recuerden, cuando finalizamos, cortamos el hilo, hacemos un punto enano y hacemos un nudito. Escondemos los hilos y les muestro cómo quedó. Miren lo hermoso, hermoso, hermoso que ha quedado. Les voy a mostrar el anterior, ¿sí? Tienen otra gama de colores. Esto tiene más colores cálidos y tiene solamente verde y en el centro, ¿sí? Aquí ya hemos puesto un poquito más de colores, ¿sí? Y también hemos utilizado colores pastel. Bueno, lo que vamos a buscar son dos colores que nosotros querramos utilizar para hacer el centro y para hacer las vueltas que corresponderían a hacerle estos dos colores, ¿sí? El centro y este, dos colores que vamos a buscar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los 9 ganchitos marcapuntos, ¿sí? Que les había pedido al comienzo, y lo que vamos a hacer es, lo que tenemos que hacer es dividir todo esto para que nos quede igual en la cantidad de puntos, ¿sí? Bien, vamos a tomar cualquiera, vieron, aquí los comienzos y los finales los vamos a tratar de esconder, ¿sí? Donde estén bien camuflados y no se vean los comienzos, ¿sí? Y los finales, que queden escondidos dentro de la labor, ¿sí?
Si vemos que necesitamos hacer eso, lo hacemos antes de hacer este paso, porque luego, este también quedó mal, aquí, ahí, muy bien, se tapa muy bien. Entonces queda muy bien colocado y queda mejor la terminación. Bueno, entonces nos vamos a poner en cualquiera de los lados, nos vamos a poner acá, por ejemplo. Tomamos un ganchito. Bien, tomamos un punto de acá arriba, este por ejemplo, y uno de acá. Y cerramos el ganchito. Desde donde está el marcador, este que sería este punto, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el número 12, tomamos otra vez, sacamos esto, ¿sí? Y vamos a tomar aquí el puntito que está enseguida, ahí, y vamos a marcar. Contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Porque nosotros el del marcador lo vamos a contar. Desde acá hasta acá son 11 puntos. Ahora, desde el ganchito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el punto número 12 vamos a colocar otro marcador, ¿sí? Y nos vamos a posicionar enseguida en el puntito que está ahí, ni bien hacemos esa cuenta. Contamos otra vez, desde el ganchito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el punto número 12 vamos a marcar y vamos a colocar vamos a acomodar esto, el ganchito, ¿sí? En este punto acá lo vamos a acomodar hasta que nosotros lleguemos aquí, al puntito este que está acá. Bien, ahí, ¿sí? Y así vamos haciendo. Desde aquí contar 11 puntos y en el 12 ponemos un ganchito, ¿sí? Bien. Aquí llegamos a al último grupo que nosotros tenemos que unir. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 colocamos el ganchito. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos que contar cuántos puntos nos quedan y los contamos desde aquí, ¿sí? Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 ponemos el ganchito. A ver si es así o tenemos que sacar uno. A ver, de ganchito a ganchito tiene que quedar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Aquí. Ahí está. Y ahora quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el 12 sería el del ganchito. Buenísimo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cuando les queda el último grupo. Y así quedaría, ¿sí? Más aplanado. Miren qué bonito que quedó este diseño también. Y ahora sí, vamos a comenzar con el color que elegimos, los colores que elegimos para hacer las vueltas. En este caso yo voy a utilizar un color rosa y un color rojo, ¿sí? Primero voy a comenzar con el color rosa. Y lo que vamos a hacer es toda una vuelta de puntos bajos. Bien, vamos a colocarnos aquí, ponerle que nos ponemos aquí, primero en este punto. Vamos a pasar antes del ganchito todos los hilos, lógico. Bien, pasamos. Y ahora voy a sacar el ganchito. Pero antes de sacarlo, yo, por ejemplo, paso el ganchillo para que no se me pierda dónde. Es medio complicado, pero lo paso y paso donde está el ganchito y luego lo saco, porque si no, después se me pierde dónde está el punto que hice, ¿sí? Cuesta un poquito, pero no pasa nada, lo podemos hacer. Bien,
O si no, pasan una aguja lanera y luego tejen el punto. Y hacen ahí un punto bajo y unen los dos, el color verde con el color turquesa. Y luego continuamos, ¿sí? Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a soltar ese hilito porque si no, 9, 10 y 11. Llegamos al punto donde está el ganchito. Podemos pasar una aguja lanera por este y por el de atrás y sacamos el ganchito. Y ahora sí, pasamos la aguja de crochet por este punto y por este punto, donde está la aguja lanera. Bien, y ahora hacemos un punto unificando los dos y así seguimos haciendo puntos bajos, ¿sí? Tejiendo un punto bajo en cada punto que tenemos disponible, ¿sí? En toda esta vuelta hacemos lo mismo. Cuando nos encontramos con el ganchito, nuevamente tomamos los puntos para que no se pierdan. ¿Sí? Para que nos quede a la misma altura, pasamos el punto donde está el ganchito y otra vez el punto donde está el ganchito y sacamos. Si quieren hacerlo de otra forma, lo pueden hacer, entonces ya nos colocamos bien donde colocamos el ganchito y contamos los puntos. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar la última vuelta y lo que vamos a hacer es un punto aquí más bajo y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? En el siguiente punto. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadena y en este mismo punto hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer medias varetas, ¿sí? Hacemos medias varetas, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí en este puntito vamos a hacer 2 puntos bajos juntos, 1 y 2, ¿sí? Y continuamos haciendo medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí en este puntito hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar, ¿sí? Y así contamos
11 puntos y donde es el punto número 12 hacemos dos puntos bajos, ¿sí? Todas medias varetas y luego puntos bajos. Recuerden, son 11 y en el punto número 12, donde estaba el ganchito, ¿se acuerdan? Hacemos 2 puntos bajos. Les quiero hacer una corrección en total, perdón, porque estuve contando recién, sí, me equivoqué, disculpen. Vieron que les dije, hacemos 2 puntos bajos juntos en el primer punto y acá hacemos 10 medias varetas y en el último puntito hacemos, que sería la unión entre color y color, hacemos 2 puntos bajos. Entonces sería un punto bajo de ahí, 10 serían 11 y este 12, ¿sí? Así que serían 10 y los 2 puntos bajos, ¿sí? Acá ya estoy por finalizar la vuelta, estoy haciendo el punto número 9, ahora sería la 10ª media vareta y en el mismo punto donde habíamos hecho un solo punto bajo volvemos a hacer otro más, ¿sí? Y ahora podemos cerrar con aguja lanera o con un punto deslizado, ¿sí? Puede ser tranquilamente con un punto deslizado. Cortamos el hilo, hacemos nudito y continuamos con el siguiente color que hemos elegido, ¿sí? Puede ser también un punto deslizado, no hay ningún problema. Ahí estamos. Bien, y aquí les quiero mostrar cómo está quedando. Muy, muy bonito. Bueno, ahora vamos a utilizar otro color. Creo que voy a cambiar el color que voy a utilizar. Voy a utilizar un color verde. Vamos a tomar el color con el cual vamos a comenzar a tejer. Bien, aquí vamos a distinguir primero los puntos. Aquí tenemos un punto bajo y un punto bajo y aquí comienzan las medias varetas y aquí tenemos un punto bajo y un punto bajo. Bueno, en los puntos bajos vamos a volver a tejer puntos bajos y en las medias varetas vamos a tejer medias varetas, pero con la diferencia de que al comienzo vamos a tejer un aumento de medias varetas y al final vamos a tejer un aumento de medias varetas, ¿sí? Entonces tenemos 10, 11 y 12, vamos a contar, ¿sí? 12 medias varetas y luego van a ser los 2 puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a pasar aquí, aquí estaría un punto bajo, otro punto bajo, y aquí comenzamos con las medias varetas. Vamos a comenzar con las medias varetas. Vamos a hacer una cadena, 2 cadenas para la primera media vareta. Tomamos lazada y vamos a hacer una media vareta más. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá completamos 10 y vamos a hacer en esta última un aumento de varetas, 11 y 12. Muy bien. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en ese mismo lugar, ¿sí? 1 y 2. Y aquí están los 2 puntos bajos. Bien, y ahora vamos otra vez. 1. Otra vez comenzamos. Un aumento, entonces contamos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en este próximo hacemos un aumento, 11 y 12. En los 2 siguientes puntos un punto bajo
y otro punto bajo, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Acá ya finalicé toda la vuelta, hice el aumento de medias varetas y me quedarían 2 puntos para realizar los 2 puntos bajos que al comienzo no habíamos realizado, ¿sí? Habíamos comenzado con un aumento de medias varetas. Bien, y vamos a cortar el hilo y vamos a cerrar con aguja lanera. Sacamos el hilo hacia arriba y podemos hacer un punto deslizado, ¿sí? Bien, vamos a cerrar no donde están las 2 cadenas, sino en el punto siguiente. Entonces, no estamos aumentando ningún punto, sino que estamos pasando un punto. Entonces nos quedan exactamente la misma cantidad de puntos, ¿sí? Ahí está, solo que nosotros le hacemos una mejor terminación, pero siempre quedan la misma cantidad de puntos porque nosotros, este puntito que hacemos, que pasamos por completo y luego pasamos por la mitad del punto anterior, hacemos el puntito ese que estaba en las 2 cadenas de altura, ¿sí? Bien, vamos a esconder este hilito y les muestro cómo va quedando. Y aquí les muestro cómo va quedando de hermoso este mandala. Bueno, ahora lo que tengo ganas de hacer es, esto sí, siempre lo vamos a ir acomodando porque uno al toquetearlo tanto, esto empieza como a querer perder su forma, pero es fácil de acomodar, ¿sí? Siempre hay que cruzar uno sobre el otro. Bueno, lo que tengo ganas de hacer es hacer un centro con el color verde, pero vamos a utilizar ahora sí, este mismo color verde que hicimos el contorno, ¿sí? Porque me gusta cómo está ese color verde. Bien, vamos a tomar ahora el color verde y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a levantar 2 cadenas de altura, tomo lazada, me meto nuevamente en el arito y hago una vareta. Hago una cadena de separación, tomo lazada, me meto nuevamente en el ganchillo, hago una vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar y cierro las 2 juntas y una cadena de separación. Otra vez hacemos una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar y cerramos juntas. ¿Cuánto vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces? Lo vamos a hacer 8 veces. Vamos, 1, 2, 3, 4. Cinco y así hasta que completemos 8. Y aquí ya estoy por finalizar. Hago una cadena de separación y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupitos. Cerramos bien este anillo. Luego sí escondemos con aguja lanera y vamos a pasar nuevamente donde están las cadenas de separación y vamos a hacer un nudito y vamos a cortar una hebra larguita porque con esta hebra nosotros vamos a coser esto a el mandala. Bien, tomamos aguja lanera y ahora les voy a mostrar el otro cómo queda. Bien, aquí en este otro que hemos hecho, como verán, quedan todos los colores bien sin que se vea el color del centro, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a posicionarnos aquí, este hilito del centro, luego lo vamos a cerrar bien, ¿sí? Bien. Y vamos a ponernos aquí. Vamos a comenzar con un color claro para que se vea mejor. Bien. Vamos a tomar, el hilo ya está puesto aquí, pero vamos a tomar una hebrita ¿de dónde? De atrás. De aquí atrás. Entonces tomamos una hebrita de aquí atrás, ¿sí? Que sea del borde, no vamos a tomar una hebrita de muy lejos, sino una hebrita del borde. Entonces pasamos por ahí
Y luego pasamos por aquí abajo del punto, ¿sí? Vamos ajustando. ¿Vieron que no se ve? Buenísimo. Pasamos por el color fucsia. Hacemos lo mismo. Tomamos una hebrita. Bien. Y ahora volvemos a pasar por abajo. Tomamos el siguiente color. Tomamos una hebrita de abajo. Bien. Y vamos a volver a tomar aquí desde el centro, pasamos por abajo y vamos ajustando, ¿sí? Volvemos, tomamos del color naranja, tomamos una hebrita de atrás, enganchamos, entonces no se ve para nada el color en ninguno de los colores, ya que es un color diferente al que utilizamos, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con todos los colores. Miren lo bonito que está quedando y no se nota el color verde en ninguno de los otros colores. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial, que podríamos llamarlo mandala, que lo podríamos llamar carpeta, que también podríamos llamarlo posaplatos, como tengamos ganas de llamarlo. Es muy bonito. Como vieron, sí tiene su elaboración, hay que prestar un poco de atención, pero como vieron también es muy fácil, ¿sí? Bien, les voy a mostrar el que ya tenía hecho y este que hemos finalizado ahora. Es muy hermoso y espero que lo tejan, que realicen muchos de estos mandalas para poder decorar su casa, para poder colocarlos como posavasos, posaplatos, para que lo puedan usar como una carpeta, como a ustedes más les guste. Con su creatividad yo sé que van a lograr y van a realizar cosas muy bonitas como siempre lo hacen. Les doy muchas gracias por sus hermosos y amables comentarios, por suscribirse al canal, por sus me gusta, por compartir los videos. Para que más personas conozcan el canal, pueden activar la campanita para que así YouTube les avise cuando subimos un nuevo video tutorial. También recuerden que tenemos videos para las personas que tejen con la mano derecha y las personas que tejen con la mano izquierda. Espero que les haya gustado de corazón. Les doy muchas gracias. Se los voy a mostrar un poquito así también para que se vea. Muchas gracias de corazón y los espero en un próximo video tutorial. ¡Chao! Gracias.